y, ¿no?, que se escuche y se entiende. ¿Por qué nos llama la atención una obra? Entonces sería muy importante que se escogiera una obra ya, que se dé vuelta por el museo y que escoja una obra que le parezca que tiene algo usted que decir de ella. Okay. Sí, nos van a dar chance de entrar al museo. Lo único es que, como no tienen todavía su gafete, tienen que ir a taquilla, se identifican con el diplomado y se vente para acá. Y entonces les van a dar ya sea un pase o un sticker para que puedan tomar fotos. Sí, es que la pieza es de aquí. Sí. Pero veo que es pena. Sí, yo quiero trabajar la de José María Velasco, la Alameda de México. ¿Esta es del Munal? ¿O dónde está esta pieza? Está en el Museo Nacional de Arte. Sí, en el Munal, José María Velasco es así como el paisajista importante, ¿no? Miren, aquí está con ¿no? Sí. El más importante académico paisajista del principio del 19, ¿no? Cuando se mete la cátedra de paisaje por Landesio a la academia, y después él como su discípulo. Entonces de José María Velasco hay mucha bibliografía. Entonces sí me gustaría de nuevo lo mismo. Antes de ponerse a leer qué se ha dicho ya del cuadro, ¿por qué le llama la atención? A mí me gusta cómo maneja el color y también su técnica, ¿no?, para realizar una obra. Sí. Y pues también porque lo que me llama la atención es cómo pone a los personajes así de esa forma tan pequeñas, y que se logra apreciar, y entre más se acerca uno, pues más se ve, mejor se ve la figura. En realidad así no eran de pequeños, ¿no? José María Velasco exageraba la naturaleza muchísimo. O sea, la relación de la Alameda con las personas no es exacta. Entonces, curiosamente, de una persona cientificista como Velasco, que estaba metido en cuestiones científicas, exagera luego el tamaño de la naturaleza, y eso tiene un porqué, ¿no? Entonces habría que trabajar por ahí. De José María Velasco hay mucha bibliografía, y se ha estudiado mucho desde el punto de vista de técnica también, de paisaje, ¿no? Del paisaje científico y de vistas de ciudades. Entonces yo lo primero que haría, de nuevo, ¿no?, una descripción haciendo todo lo que, ¿no?, desde cómo se describe, qué describirían primero ustedes. Eso es una cuestión que todos los historiadores del arte o las personas hacemos diferente. Empezaríamos por las personas, empezaríamos por el lugar, empezaríamos por la izquierda, por la derecha, por el centro. Cada uno va a escoger por dónde empieza su descripción según lo que quiera decir acerca del cuadro, ¿no? Si yo quiero decir, es que la Alameda era un lugar público, me voy a ir por la historia de la ciudad. En cambio, si yo empiezo diciendo, los colores son los colores del cambio, ¿no?, del principio del otoño, estoy atendiendo a otro interés. Entonces, cada quien tendría que encontrar así el interés que le da el cuadro y empezar por ahí. Y eso los va a llevar a que busquen la bibliografía correspondiente adecuada. Entonces, de Velasco no va a haber problema. Hay muchísimas cosas escritas últimamente y me parece como buena opción. Una de las personas, Angélica Velázquez, de seguro les va a hablar sobre Velasco bastante también cuando sea el momento de su participación en paisaje. Y también me interesó porque es un pintor mexicano. Sí. Sí, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Quién? Lo que pasa es que ella y yo queríamos el acueducto de Matlala que está aquí, pero ya me lo cedió ella. O sea, las dos está platicando, le digo, ¿cómo? Si yo también quiero. Entonces dice, bueno, ella ya va a escoger otra cosa y es de Manuel Andesio. Me parece que es del siglo XVIII. Ah, ya son El mismo. Son cuatro. Cuatro personas van a trabajar en A ver, claro. El acueducto. Lo que quieran, porque también puedes escoger otro. Pero Pero es se que puede ese me repetir, fascina. ¿verdad? Yo creo que
que no habría problema si ustedes quisieran trabajar con el mismo cuadro. Muchas veces eso es lo que hacemos también, o sea, ¿cuántos libros les gusta que hay sobre Miguel Ángel? Y sale uno más, o sea, tampoco hay un problema en estricto sentido. Una de las cosas que me ha enseñado la vida es que los temas no son de uno, los temas existen, ¿no? Y uno pues hace lo que puede. Entonces yo no vería mal que varias personas trabajaran con un mismo cuadro. Claro, a la hora de las presentaciones o a la hora que quieran ir por bibliografía se van a repetir algunas cosas, eso ni modo, así es, ¿no? Pero también lo mismo, aquí yo podría decir, bueno, a lo mejor alguien se va a interesar por el asunto más técnico, alguien se va a interesar por la representación de la flora, alguien se va a interesar por la cuestión de los colores y la poesía de los colores, alguien por las costumbres de las personas que están ahí. O sea, no necesariamente los vamos a estudiar desde el mismo punto de vista. Entonces, puede ser que 2 personas o 3 o 4 que hagan un mismo trabajo tengan conclusiones. Hasta cierto punto van a tener algunas conclusiones iguales si observan bien la obra, porque la obra ahí está, y aunque nos llamen la atención cosas distintas, va a haber una serie de cosas que aquí están. O sea, todos reconocemos que aquí el motivo principal es el acueducto, ¿no? Lo que pasa es que mi abuela nació ahí, entonces mi abuelo, su papá llegó del Distrito Federal. Y a mí me llama mucho la atención, ¿por qué llegó mi bisabuelo a ese pueblo que está lejos de Atlisco? Está todavía como a 2 horas. Entonces era muy importante, había un ingenio ahí, por eso se hizo el acueducto. Ahí ya tenemos una visión que probablemente sea muy diferente a alguien que se interese por la representación de la luz, ¿no? Los colores del paisaje, etcétera. Entonces yo no vería problema porque trabajaban en el mismo cuadro. Claro, si van a tener una bibliografía, pues ya compártanse esa parte. Se han compartido, ¿no? A la hora de empezar a estudiar un poco más del cuadro, pues si alguien tiene un libro sobre paisaje que al otro le pueda servir, pues oye, mira, tengo algo que te pueda servir, y yo no vería ningún problema. ¿Cómo ven los que querían este cuadro? Hay muchos puntos de vista. Puede ser el colorido, el lugar, la personalidad, el pintor italiano. ¿Qué les gusta? Además de esto, que es algo muy concreto, de una intriga también por el espacio, ¿qué les gusta de este cuadro? La fauna, ¿La flora? La flora, los cactus, y también el río, bueno, todo. Y la luz que se ve atrás, sí. ¿no? A mí me encantó ese cuadro. No sé si es amanecer o atardecer. ¿Ustedes qué piensan? los que quieren, están interesados en este cuadro. Es un atardecer. La sombra que se observa ahí realmente. Se ve el volcán ahí también. Es el volcán. Sí, la duda es si es el volcán. Entonces sí es el atardecer. No, pues tiene que ser Popocatépetl porque está adelante de Huaquechula. Pero también de ahí se ve el pico. No. Me disculpa, pero no puede ser así porque está del lado poniente. Y aquí, y de este lado está la forma del cráter, Pero en ese tiempo no era el cráter. El cráter era diferente. Sí, ya cambió. No, y ese es el Popocatépetl con ojos cerrados. Porque yo he dibujado. Entonces está como de poniente a oriente más o menos. No, porque el pico de Orizaba está de este lado. No, por eso. La toma está, bueno, el pintor se colocó de oriente hacia un poco, y ahí pues podemos observar la luz y es atardecer. Mañana atardecer. Sería interesante hacer una toma fotográfica, a ver si es parecido, o a ver de nuevo cuál es la relación entre la naturaleza, ¿no? Porque estos pintores sí eran, lo vamos a seguir viendo, ¿no? Eran muy descriptivos, pero les estorbaba un árbol y lo quitaban. Así, ¿no? O cuando hacían una vista de una ciudad, querían pintar unos edificios y les sobraba un edificio y lo quitaban. O sea, no había tampoco ningún problema por hacer ese tipo de cosas. Entonces, o lo mismo que hacía Velasco hacía un boceto. Pero la terminación del cuadro, los detalles, las personas, los animales, que los hacía ya en el estudio. Claro. No los hacía ahí. Claro. Entonces, si escogen el mismo cuadro, lo que sí les pido es que sean compartidos y que respeten los distintos puntos de vista. Eso sería la única cuestión, ¿no? Cada quien tiene una manera distinta de ver una obra y está bien.
en la biblioteca y algo de bibliografía. ¿Acá? Para cuando ¿Sí? ¿no? Sobre Landés, yo bueno, no conozco ninguno, pero sobre él se ha hablado desde él. Entonces, De Landesio hay algunas cosas que ha publicado, por ejemplo, Eduardo Báez, Javier Moisén también, sobre la instauración de la cátedra de paisaje y las enseñanzas que tuvo. O sea, sí se ha estudiado un poco este periodo, ¿no? Acaba de salir un libro de Eduardo Báez otra vez sobre la academia, que creo que sí terminan justamente en esta época. O sea, hay bibliografía, se está renovando la bibliografía de paisaje. Y Angélica Velázquez, que les va a dar la parte de paisaje de 19, pues también maneja mucho lo que ha escrito Fausto Ramírez, lo que se escribió antes por Justino Fernández. O sea, ella también les va a dar un punto de vista de lo que implica más los símbolos nacionales, por qué se exageran cierto tipo de plantas, cuál es la visión que se tiene, ¿no? Entonces eso yo creo que les va a dar una asesoría más puntual, pero de principio me parece bien que trabajen, insisto, ¿no? Un poquito, uno nunca puede abarcar todo de una sola obra. Entonces cuando ya vayan averiguando un poco más, podría decir, pues yo me voy a, que sea claro, ¿no? Yo me voy a abarcar más la parte científica, o yo voy a abarcar más la parte social, o la historia del lugar, o ¿no? ¿Por qué específicamente ese paisaje en un lugar que parece que no tiene tanta importancia? Y otra persona se mete a un subtema del mismo cuadro y así como que también se enriquecen. Al final que se presenten va a ser mucho más interesante, ¿no? ¿Les parece bien? A ver, ¿quién más va a ser? ¿Quién más ha escogido una obra? Yo la que te platicaba ayer del el puente de Waterloo de Monet, pero una versión que está un poquito incluso menos, como más bocetada. Esa me llamó mucho la atención. De hecho me gusta esta manera de hacer ver algo que parece que no está ahí, que es esto a través de los trazos, ¿no? O sea, que igual si te acercas, pues es nada más unas líneas y un poquito más lejano ya alcanzas a ver en la bruma el puente, ¿no? ¿Alguien más va a escoger impresionismo? ¿No? Bueno, lo mismo va justamente cuando les hable Amir Parsa de toda la cuestión del 19 y 20, pues va a tocar el punto del impresionismo como un punto importantísimo en el desarrollo del paisaje. Es mucho más cientificista de lo que pensamos, como que la visión que tenemos desde fuera del impresionismo es, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Qué poético, que en realidad los impresionistas eran unos tipos científicos que estaban hablando de refracción de luz y cosas así, ¿no? Pero es un tema interesante, y la insistencia del pintor por seguir en ese estilo cuando, ¿no? O seguir en esa técnica cuando los otros ya la habían abandonado, ¿no? Que eso también, y ahí yo no sé en específico de ese lugar y ese cuadro si tendrá una implicación científica, una implicación política, una implicación de qué tipo, que me voy más por lo segundo, pero de nuevo, ¿por qué nos llama la atención ese tipo de cuadros? ¿Es un fragmento? ¿Está visto desde lejos? No lo trajiste, ¿verdad? No, ese lo tengo, pero lo tengo en fotografía. Lo fotografié y bueno, creo que la calidad está bastante buena de ese. Y entonces vaya, por lo que decías ayer, que sería mejor conveniente ir a verlo, pero claro, va a ser difícil. Bueno, pero bueno, creo que asesora. No, sí. Ah, sí, ¿verdad? ¿En París está? Sí, está en París. Claro, vámonos todos, vamos a escoger todos impresionismo y por lo menos que nos lleve a Mira a Nueva York a ver los cuadros impresionistas que tienen ahí, que son muchísimos, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, aparte de la obra, no quiero pensar mucho en eso, pero por ejemplo, Monet, que lo que decías, ¿no? Se insistía mucho en eso. Obviamente también tenía que ver con las cuestiones de él, de su pérdida de visión y demás, pero por ejemplo esta
un poco obsesión con los nenúfares, ¿no? Alguien me había dicho que le interesaban los nenúfares, por eso preguntaba que quién más iba a ser no es tú. No, creo que a lo mejor no ha llegado. Ya me acordé ahorita quién fue. No ha llegado. Pero me decía ayer que le interesaban un cuadro de los nenúfares, justamente, ¿no? Sí, por ejemplo, que es impresionante verlos en L'Orangerie, ¿no? Que es los cuatro, que son unas, hasta pensar todas las implicaciones de política cultural del Estado, incluso para recuperarlos y ponerlos otra vez en el lugar donde estaban. O sea, que no solamente no es solamente una pintura, ¿no? Sino es parte de la historia cultural. Bueno, ahí lo mismo, ¿no? Yo diría, hay que primero empezar, no irnos por la parte de lo que ya sabemos del pintor, sino tratar de describir la obra y ligar las emociones que nos hace sentir una obra como esa, para ver luego con el cotejo de otras obras artísticas del mismo pintor o de su contexto, tratar de ver si sí es esta visión más poética o tiene otro tipo de insistencia detrás, ¿no? Igual va a haber muchísima bibliografía. Sí. O sea, de ahí ese no va a ser un problema, ¿no? Una pregunta. ¿El paisaje urbano también entra dentro Por de supuesto, sí. Por ejemplo, estaba pensando ahorita en un café de Van Gogh, se ve la noche estrellada y las mesitas afuera del café. Eso también es por válido. Supuesto. No, el paisaje urbano es un subgénero o es una parte importantísima del género de paisaje. Vamos a ver, y claro que sí, ¿no? Exacto o no exacto, el café o no, esa obra de Van Gogh a mí me gusta mucho, me parece muy hermosa, ¿no? Claro que sí, o sea, puede ser desde la visión de la ciudad hasta el cafecito, hasta lo que es paisaje. Es paisaje. ¿Perdón? La técnica en la que fue pintada. Sí. Y Van Gogh, otra vez, hay una cantidad impresionante de información. Hay unos libros maravillosos que yo les recomiendo mucho como modelo. Si les gustaría tener, obviamente no como que lo vayan a hacer ustedes, porque esto lo hacen personas que estudiaron doctorados en historia del arte, etcétera. Pues bueno, aquí es un diplomado. Pero como inspiración quizá, hay una serie de libros que yo les recomiendo siempre a los estudiantes cuando van a tratar una obra. Es una serie que se publica en México, bueno, en español por Siglo XXI Editores. Son unos libritos que cuestan 60, 70 pesos en las distintas librerías y que son traducciones de una revista que saca uno de los institutos más importantes de historia del arte, que es el Courtlaut Institute. La revista en inglés se llama Art and Context, Arte y Contexto. Y lo que tiene de particular es que son estudios de una sola pieza. Los historiadores del arte, en realidad, algo decíamos al principio, nunca estudiamos solamente una pieza, o sea, estudiamos primero la pieza que nos interesa, pero al ponerla en el contexto siempre tenemos que ver otras piezas del artista, de los artistas cercanos a él, pues para ver lo que platicábamos. Si mi pieza es una continuación o mi pieza es diferente yo para eso necesito saber qué estaba pasando alrededor de mi pieza, ¿no? Entonces son estudios que están dedicados todos a una pieza, pero que tienen también esta metodología de trabajo, y todos son maravillosos estudios. Claro, hay algunos libros que son de veras excepcionales, de estos se llama Galería Abierta, en español la colección se llama Galería Abierta. Pero en realidad todos esos libros de Galería Abierta son maravillosos. Me acuerdo uno de La Noche Estrellada de Van Gogh, que no es este cuadro, pero ese no es de mis favoritos, pero es muy interesante. Hay uno maravilloso sobre Vermeer y el arte de pintar. Hay uno increíble sobre Palladio y uno de los edificios de Palladio. O sea, porque además tratan escultura, arquitectura, pintura. Hay uno sobre La niña enferma de Edvard Munch, que es muy bonito también. Hay uno sobre Uccello, de unas batallas del duque de no sé quién, Urbino, con quién sabe quién. Entonces, lo que es, insisto, muy bonito, si pudieran leer algunos, conozco como 20.
Lo publica Siglo XXI. Y la colección se llama Galería Abierta y no tiene más de 40 páginas. O sea, en una sentada te lees el libro. Que eso también es muy bonito, ¿no? Porque está la obra un poquito más grande en un desplegable, la obra que va a tratar el autor en particular, y luego en ilustraciones más pequeñas todas las obras del contexto. Entonces son de veras libros que les recomiendo, si les gusta, evidentemente les gusta la historia del arte, les gusta el arte y por eso están aquí, ¿no? Les recomiendo para que lean y que a lo mejor ahí pueden tomar algunas ideas de cómo los autores han trabajado con una sola pieza, ¿no? De interpretación. Son de veras muy bonitos libros. No sé si los pueda traer, si se puede hacer un pedido de Gandhi, una cosa así. Yo donde voy a librería que voy pregunto si tienen y compro el libro en cuestión, ¿no? Entonces he ido comprando todos los que veo y me parecen realmente muy buenos. Si no los encontraran ni en bibliotecas ni en ningún lado, a lo mejor podríamos traer unos cuantos y que se fotocopiaran. No hay tampoco ningún problema en eso, ¿no? Hasta la feria del libro en Palacio. Ahorita está. En estos días, no sé si Sí. podría localizarse. Si voy mañana le cuento. Era uno de mis planes, quizá para mañana era ir a la feria del libro, pero no lo sé. Doctora, una pregunta. ¿Esta obra sería vida cotidiana o podría ser paisaje? La pregunta de los 64,000, ¿no? No, esta obra generalmente la tratarían como vida cotidiana. ¿No? La mayoría de los libros, porque realmente, aunque está la ciudad o está la tienda, es realmente para enmarcar lo que está pasando aquí, ¿no? Que esta es una obra que se ha estudiado mucho como el pleito entre las verduleras, tal cual, ¿no? Están aquí la mujer que está con las verduras, aquí la mujer que está peleando y hasta los perros se pelean. Que tiene que ver con un contexto. Este tipo de pinturas fueron hechas, vamos a ver, que prácticamente nada, del norte de Europa, y tienen este mismo marco. Entonces hay una influencia muy grande de pinturas del siglo XVII del norte de Europa y que tiene que ver con esto. Entonces a esa pieza en realidad el género sería vida cotidiana. Ahora, se podría tomar una pieza como esta y tratar de ver qué pasa con el urbano. O sea, tampoco creo que sería malo hacerlo, ¿no? No es tan exacta, en realidad. Yo no creo que sea una calle existente, no sé, a lo mejor estoy equivocada. Y sería interesante tratar de ver si de veras esto existió o nada más es una invención que hace el artista para desarrollar su escena, ¿no? Yo es lo que creo. Sí, ¿la calle sí existió? La sorpresa. Bueno, pero la calle es una copia. Aquí en Puebla sí existió una tienda que se llamaba La Sorpresa. ¿Y sería Y Agustín Arrieta es Puebla. Claro. ¿Y sería así la calle? ¿Existiría esa cúpula de iglesia? Probablemente porque esa, estaba sobre la 2 Norte y hacia la 2 Norte y estaba sobre la 2 Oriente. Hay una iglesia que es San Pedro. O sea, habría que ver, a lo mejor usted me dice que sí existió y que sí es una cosa, y que sí Arrieta aquí está buscando una calle precisa y una ubicación precisa, y a lo mejor es por algo en específico, que existió la tienda, que le interesaba de la tienda, y se podría, ¿no? Yo lo vería por la más traza genérico, ¿no? está Pero como que no existe esa calle por acá. Pero, ¿y qué tal que sea un paisaje trazante? Una calle trazante. Menos. ¿Por qué no? No, porque la arquitectura de allá es diferente, es precisamente más sencilla. Es más plana, más sencilla, pero no tan alta. La mayoría son casas de un nivel. ahí ustedes dirán, ¿no? Ahí, por ejemplo, ves, bueno, pues Agustín Arrieta no hacía, o sí hacía paisaje realista, o no era naturalista, o se está inventando. A mí me parece lógico que si es un mensaje moral, por ejemplo, lo que está dando, haya una cúpula de iglesia. Me parece como de lógica que tenga que ver con el cuadro, que allá al fondo se vea que hay una moral de la iglesia, que es la guía en realidad de la moral, ¿no? Y no a lo mejor que sea una iglesia que de veras existió. Pero ustedes podrían decidir tomar un género como este y decir, yo lo que quiero ver es la ubicación espacial también, como simbólica de un mensaje.
más tiene alguna? Pero ya, estoy pensando en el retrato en autorretrato de la sociedad del país. Claro, no, y además interesante, se ha estudiado poco ese autorretrato. Hay relativamente pocos autorretratos de pintores tempranos en México, ¿no? De la Nueva España, por ejemplo, solamente como autorretratos, que de veras sabemos que son autorretratos, hay uno, ¿no? Del siglo XVIII, y luego hay otros dos más hacia principios del XIX. Entonces sería interesante. No se ve muy bien. Pero pues esto es tanto autorretrato como vista urbana, ¿no? O sea, la perspectiva de la catedral. Entonces también podrías estudiarlo desde los dos puntos de vista. Porque el autorretrato en un espacio como la catedral. Padrísimo, me encanta la idea. Sí, puedo hacer el análisis de un cuadro de un santo, pero es anónimo. Es el que está... ¿De un qué? De un santo. Ajá. Se llama la obra Las Tentaciones de San Antonio Abad, el que está aquí en el Museo de la UAP, que es atribuido a Diego de Borja. Ajá. Pero, ¿lo verías desde el punto de vista del paisaje? En realidad lo que me interesaría saber es cómo hacer un análisis estilístico. No sé si me podría ayudar. Digo, sí podríamos ayudar, lo que pasa es que es pintura religiosa. Ajá. Entonces, para cumplir como con el requisito de que fuera un género de los que estamos viendo, ¿No entraría en retrato? no. O sea, insisto en la idea, ¿no? Los artistas muchas veces utilizaban el asunto de, qué bonito, voy a hacer un retrato del santo, pero en realidad ¿quién había visto al santo? ¿No? Y funcionaba más por una cuestión devocional que por una cuestión de retrato verdadero. Entonces, en ese sentido, pues sería un género religioso, no sería el género del paisaje ni del retrato. Ok. ¿Pero sí se podría? Pues es que, digo, yo no tengo ningún problema en decirte más o menos cómo podrás hacerlo, ¿no? Pero para cumplir como con el diplomado, se supone que tendría que ser de alguno de los tres géneros. Ok, gracias. Yo, me interesan unos frescos que también involucran la pintora Elvira Gascón, que es pintura religiosa, pero tiene alrededor mucho paisaje. Eso se podría trabajar. Podría trabajarse ahí desde el punto de vista del paisaje, porque sí, claro. No, pero muchas veces se suponía que era el género religioso y en realidad era más paisaje que género religioso. Entonces sí se puede tomar desde ese punto de vista. Claro que sí. Yo tengo una duda. Es que no puedo imprimir mi imagen, pero yo estoy entre, o sea, no sé si retrato o paisaje, la muerte de Atala, de Girodet. Es mitológico. O sea, no entraría tampoco. De nuevo, se podría tratar desde el punto de vista, yo voy a estudiar el paisaje que tiene, ¿no? Esta obra. No me acuerdo en específico de la pieza, pero sería, el género principal sería el mitológico. Entonces, a lo mejor también podríamos, hay piezas que son evidentes, ¿no? Es eso, si de pronto el paisaje, la huida de Egipto, y es chiquitito, y lo que está es el gran paisaje, que cuando veamos paisaje vamos a ver algo así. Los primeros grandes paisajistas hacían en realidad pintura religiosa, porque el género no se había desarrollado del todo, ¿no? Entonces tomaban un ejemplo así de religioso, allá a lo lejos había la Virgen con San José huyendo de Egipto, y en realidad lo que importaba ahí era el paisaje. Ahí es muy fácil decir, aunque es religioso, hay una descripción del paisaje. En tu caso, como no me acuerdo de la imagen exactamente, no podría decirte qué es lo que te llama más la atención. El tema es mitológico, ¿no? Y tiene además pues toda una cuestión de la heroína y el castigo, y es una cuestión que tiene una carga que se llega a politizar a veces también, porque es una historia acerca de un amor que se castiga, ¿no? Por ejemplo, hay de que le está cargando a ella y el romance está llorando. Ajá.
Entonces muchas veces se usaba como una cuestión moral, de enseñanza moral. Pero habría que ver si el cuadro tiene un paisaje o tiene una gran importancia el paisaje, pues sí se podría meter. Si no, sería mitológica. ¿Puedo tomar en unos paisajes de película esa expresión? Claro. Tomar uno o dos piezas. Sí, cuando me invitaron a coordinar el módulo de paisaje, lo primero que se metió en la cabeza a mí fue, quiero que alguien hable de cine. Así como, no quiero que alguien hable de cine. Y estuve incluso averiguando mucho y al final le pedí a una persona que además es un gran amigo mío, ¿no? Y que de principio no se me había ni ocurrido porque él estaba terminando su maestría en París y él había estudiado cine. Yo como que tenía la idea de que él estaba en París y que no iba a regresar para estas fechas. Cuando al final le pregunté, oye, ¿vas a estar? Me dijo, sí, sí voy a estar, y ya lo invité a venir, ¿no? Se llama Álvaro. Pero lo que me interesa mucho es porque muchas veces el cine, con el puro paisaje y en el expresionista, ya te dio pavor, ¿no? Y no estás viendo nada, o sea, es uno de los elementos narrativos más importantes del cine, el paisaje. Entonces, claro, es el chiste de que veamos foto y cine también, ¿no? De que ustedes tengan un análisis. El Álvaro les ayudará a ver cómo se analiza una película, porque no es lo mismo que una pintura, ¿no? El tipo de secuencia, de la imagen secuencial, tiene incluso una terminología un poco diferente a la que utilizamos al hablar de una pintura, ¿no? Pero esas herramientas van a estar ahí para que ustedes las puedan dar, pero claro que sí. Por lo pronto, escoge 2 o 3 escenas en donde el paisaje sea importantísimo y empieza a describir qué te hace sentir ese paisaje, y va a ser además muy interesante, ¿no? Tarkovsky, por supuesto, es todo paisaje, los rusos muchísimo, los japoneses también tienen una gran tendencia a utilizar el paisaje de esa manera. Sí, por supuesto que sí. Bueno, Angelópolis, claro, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda de paisaje? ¿No? Entonces, les pediríamos que nos entreguen su ficha técnica la próxima semana, sí, con la foto, y que vayan trabajando la descripción del cuadro para la próxima sesión. Sí. Que trabajen la descripción de sus obras, y a mí me gustaría que lo hiciéramos lo más fácil posible. Alguien me había preguntado que si podía ser a mano. Puede ser a mano, es mucho más fácil corregir en computadora. La verdad, en ese sentido, pues sería a lo mejor más fácil incluso que me las mandaran. Vemos ahorita cómo hacemos con el correo electrónico y tal, para que yo pueda haber leído la próxima vez que venga a darles asesoría, ya traer leídas las cosas y no ponerme a leerlas enfrente de ustedes, ¿no? Entonces quizá si se puede poner hecha en computadora sería más fácil. Para leer les recomiendo que siempre, para darle a leer a alguien y que les haga anotaciones, que sea doble espacio y no con una letra minúscula, ¿no? Nada más es una recomendación para ustedes, y tratar de describir la pieza, lo que es importante de la pieza y lo que expresa la pieza para ustedes. Empezaríamos por ahí. ¿Sí? Entonces, informando para la próxima semana sería lo primero. ¿De acuerdo todos?